11 de julio de 2015, 20 horas 52 minutos. En la celda número 20 de la prisión de máxima seguridad del Altiplano, el narcotraficante más buscado del planeta se agacha frente a un agujero de 50 centímetros cuadrados recién abierto en el piso de su ducha. Debajo, un túnel iluminado se extiende 1500 metros bajo tierra. Arriba, 32 cámaras de vigilancia dejan de funcionar simultáneamente. No es una falla técnica, es la culminación de una operación que costó 50 millones de dólares. Imagina por un momento la magnitud de esa cifra. 50 millones de dólares, no para sobornar a un guardia, no para falsificar documentos. 50 millones para excavar un túnel bajo la prisión más vigilada de México. Cada metro cúbico de tierra removida, cada riel instalado, cada sistema de ventilación diseñado para mantener vivo a un hombre bajo tierra. La pregunta no es cómo lo hicieron. La pregunta es quién aceptó el dinero y decidió mirar hacia otro lado mientras el imperio del Chapo compraba su libertad centímetro a centímetro. 9 meses antes, 32 hombres comenzaron a cavar desde una casa de seguridad a más de 1,5 kilómetros de distancia. Trabajaban en turnos de 12 horas. Nunca vieron el sol, muchos nunca volverían a verlo. Mientras México celebraba la captura del criminal más poderoso de su historia, bajo sus pies se construía la ruta de escape más sofisticada jamás ejecutada. Rieles para una motocicleta modificada, tuberías de ventilación para evitar la asfixia, iluminación LED cada 10 metros. Esto no fue desesperación, fue ingeniería criminal financiada como una operación militar. Pero hay algo que los informes oficiales nunca mencionaron. Algo que los documentos filtrados años después revelarían con nombres, fechas y transferencias bancarias. La fuga no comenzó con la excavación del túnel. Comenzó mucho antes, en oficinas gubernamentales, donde funcionarios con salarios de $1,000 mensuales de repente compraban propiedades millonarias en Estados Unidos. Comenzó en reuniones secretas donde el precio de cada permiso, cada inspección evitada, cada cámara apagada, se negociaba con la precisión de un contrato corporativo. Y mientras el mundo veía las imágenes del agujero en la celda, mientras los medios llamaban a esto la fuga del siglo, nadie preguntó lo más obvio. Nadie preguntó por qué el sistema de monitoreo sísmico diseñado específicamente para detectar excavaciones nunca alertó nada. Nadie preguntó cómo 32 trabajadores entraron y salieron de una casa vigilada durante 9 meses sin levantar sospechas. Nadie preguntó quién más sabía. Porque la verdad sobre aquella noche de julio no está en el túnel, está en el precio que México pagó por construirlo. La prisión del Altiplano fue inaugurada en 1991. Se construyó específicamente para albergar a los criminales más peligrosos de México. 15 metros de muro perimetral, 700 cámaras de vigilancia, sensores de movimiento cada 5 metros, sistema de monitoreo sísmico para detectar excavaciones. En papel, era impenetrable. En la práctica, era una ilusión sostenida por salarios miserables y ambición humana. Piensa en la arquitectura de la corrupción como si fuera una empresa. No puedes simplemente sobornar a un guardia y esperar que funcione. Necesitas estructura. Necesitas jerarquía. Necesitas que cada persona involucrada tenga algo que perder y algo que ganar. El Chapo no compró individuos. Compró un sistema completo, y ese sistema tenía nombre: la nómina fantasma del cártel de Sinaloa. Una lista de cientos de funcionarios que recibían pagos mensuales mucho antes de que comenzara la excavación del túnel. Los documentos filtrados por un exempleado del Centro Nacional de Inteligencia en 2017 revelan nombres específicos. Leonardo García, coordinador de seguridad, recibía $5,000 mensuales desde 2013. 2 años antes de la fuga, Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, tuvo reuniones no registradas con abogados del cártel en 3 ocasiones. Y aquí está lo que nadie quiere admitir. Esas reuniones no fueron para negociar la captura del Chapo. Fueron para negociar el precio de su libertad. Ahora imagina que eres el director de esa prisión. Valentín Cárdenas Lerma. Tienes 53 años. Has trabajado en el sistema penitenciario durante 30 años. Tu salario es de $2,500 mensuales. Un día, un abogado se presenta en tu oficina. No da su nombre.
Solo pone un maletín sobre tu escritorio. Dentro hay $500,000 en efectivo. Y te hace una pregunta simple. ¿Cuánto costaría que las cámaras de la celda 20 fallaran durante 30 minutos? Pero aquí está lo que hace que este sistema sea diferente de un simple soborno. No te piden que hagas algo ilegal de inmediato. Primero, te piden cosas pequeñas. Que muevas a un preso de celda. Que apruebes una visita fuera de horario. Que ignores un paquete sospechoso. Y cada vez que lo haces, recibes dinero. $1,000, 5,000, 10,000. Hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes decir que no. Porque si hablas, si denuncias, todos esos pagos previos se convierten en evidencia contra ti. Estás atrapado. Y ellos lo saben. Los guardias de la prisión del Altiplano trabajaban en turnos de 12 horas. Cada turno tenía 24 guardias. Para que la fuga funcionara, necesitabas que al menos 16 guardias miraran hacia otro lado simultáneamente. 16 guardias que verían movimiento inusual, que escucharían ruidos extraños, que notarían las cámaras apagadas, pero que decidirían no reportar nada. ¿Cuánto cuesta comprar el silencio de 16 hombres? Según los registros bancarios confiscados, $120,000 por persona. $1,920,000 solo en guardias. Pero hay algo más perturbador en esta ecuación. Los guardias no fueron reclutados el día antes de la fuga. Fueron reclutados meses antes. Algunos, años antes. El cártel identificaba a guardias con problemas financieros, padres con hijos enfermos, divorciados con pensiones alimenticias imposibles de pagar, personas con deudas que no podían cubrir. Y les ofrecían soluciones, no sobornos, soluciones. $10,000 para pagar la operación de tu hijo. 20,000 para saldar tus deudas. Y todo lo que tenías que hacer era ser leal. Solo eso, ser leal. ¿Recuerdas lo que dije al inicio? El 60% del presupuesto se fue en sobornos. Pero esa palabra soborno es demasiado simple para lo que realmente sucedió. Esto fue ingeniería social. Fue reclutamiento corporativo. Fue construcción de una red donde cada nodo tenía un precio específico y una función clara. El guardia de la puerta principal, $50,000. El operador del sistema de cámaras, $150,000. El técnico de mantenimiento que, accidentalmente, dañaría los sensores sísmicos, $200,000. Y luego están los funcionarios de alto nivel, esos que nunca aparecen en los reportes oficiales, esos cuyos nombres fueron borrados de los expedientes. El gobernador del Estado de México en 2015 era Erubiel Ávila. 3 meses después de la fuga, su hijo compró una propiedad de millones de dólares en California. Coincidencia, dijo. Herencia de un tío lejano. Pero los registros de propiedad no muestran ningún tío. Lo que muestran es una transferencia desde una empresa fantasma registrada en las Islas Vírgenes Británicas, una empresa que no producía nada, que no vendía nada, que solo movía dinero. Ahora detente un segundo y piensa en el nivel de coordinación que esto requiere. No estamos hablando de un escape improvisado. Estamos hablando de una operación que involucró a más de 100 personas, cada una con un rol específico, cada una esperando su momento exacto. El guardia que apaga las cámaras debe hacerlo a las 20 horas, 50 minutos. Ni un minuto antes, ni un minuto después. El técnico que desactiva los sensores sísmicos debe hacerlo exactamente cuando el Chapo entra al túnel. La motocicleta debe estar en posición. El equipo de extracción debe estar esperando en el punto de salida. Y aquí es donde todo encaja. El sistema que hizo posible lo imposible no se construyó en 9 meses. Se construyó durante años. Desde la primera captura del Chapo en 1993. Cada vez que era arrestado, cada vez que era trasladado, cada vez que comparecía ante un juez, el cártel aprendía. Aprendía qué funcionarios eran susceptibles. Aprendía qué sistemas de seguridad tenían fallas. Aprendía cuánto costaba cada eslabón de la cadena. La primera fuga del Chapo fue en 2001. Salió escondido en un carrito de lavandería.
Ridículo, ¿verdad? Pero funcionó, porque pagó $75.000 a un guardia. Solo uno. 14 años después, en 2015, no necesitaba esconderse en un carrito. Necesitaba un túnel de $50 millones. ¿Qué cambió? No cambió la voluntad de escapar. Cambió el precio de la libertad. Cambió el nivel de seguridad. Y cambió la sofisticación del sistema de corrupción que lo rodeaba. Pero aquí está la verdad más oscura. El sistema que permitió la fuga del Chapo no murió con su recaptura. Sigue vivo. Sigue operando. Los mismos guardias que fueron arrestados fueron liberados 2 años después por falta de evidencia. Los mismos funcionarios que fueron investigados fueron promovidos a otros cargos, y las mismas cuentas bancarias que recibieron millones siguen activas. Porque el sistema no era solo para el Chapo, era para todos. Era la forma en que funcionaba realmente el poder en México. Octubre de 2014. 9 meses antes de la fuga. Una casa de seguridad en Santa Juanita, a 1,5 kilómetros de la prisión del Altiplano. Por fuera parece abandonada. Ventanas rotas, jardín descuidado, pintura descarapelada. Por dentro, 32 hombres están a punto de comenzar el proyecto de ingeniería criminal más ambicioso jamás intentado. Ninguno de ellos sabe que más de la mitad no sobrevivirá para ver su obra terminada. Los planos fueron diseñados por un ingeniero de minas alemán. No te voy a dar su nombre porque técnicamente sigue vivo. Lo que sí te puedo decir es que cobró $3 millones por 6 meses de trabajo. Su especialidad era túneles de rescate en minas colapsadas. Había trabajado en Chile, en Sudáfrica, en China. Sabía exactamente cómo mantener estable un túnel a 10 metros bajo tierra. Sabía cómo calcular la ventilación necesaria para mantener vivo a un hombre en espacios confinados. Y sabía cómo hacerlo sin que los sensores sísmicos lo detectaran. Ahora visualiza el desafío técnico. No estás construyendo un túnel en campo abierto. Estás construyendo bajo una ciudad, bajo tuberías de agua, bajo cables eléctricos, bajo el sistema de alcantarillado. Y cada metro que excavas corre el riesgo de colapsar sobre los trabajadores. El ingeniero alemán calculó que necesitarían 1.200 toneladas de tierra removida. 1.200 toneladas. ¿Sabes cuántos camiones se necesitan para transportar esa cantidad de tierra sin levantar sospechas? 150 viajes, uno cada 2 días durante 9 meses. Los 32 trabajadores fueron reclutados de los estados de Sinaloa y Durango, mineros de profesión. Hombres acostumbrados a trabajar bajo tierra, en condiciones extremas, sin hacer preguntas. Les ofrecieron $50.000 por 9 meses de trabajo. Un salario imposible para alguien que ganaba $300 mensuales en las minas legales. Les dijeron que era un proyecto de construcción privado, que era legal, que no harían preguntas. Y ellos no preguntaron, porque cuando tienes hambre, cuando tienes familia que alimentar, no preguntas de dónde viene el dinero. La excavación comenzó el 7 de octubre de 2014. Turno de día. 16 hombres de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Turno de noche. 16 hombres de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Trabajaban en equipos de: uno excavaba, uno retiraba escombros, uno instalaba soportes de madera, uno monitoreaba los niveles de oxígeno. Cada horas rotaban posiciones, porque después de horas respirando aire viciado a 10 metros bajo tierra, empiezas a alucinar. Empiezas a ver cosas que no están ahí, y empiezas a cometer errores que te pueden matar. El túnel tenía que ser exacto, no podías desviarte ni 1 metro, porque si te desvías 1 metro a la izquierda, terminas bajo el estacionamiento de la prisión. Si te desvías 1 metro a la derecha, terminas bajo una tubería de gas. El ingeniero alemán calculó la trayectoria usando GPS militar de precisión milimétrica. Cada 10 metros, los trabajadores instalaban un marcador electromagnético que les indicaba si estaban en el curso correcto, y cada noche el ingeniero revisaba las coordenadas. 30 centímetros de desviación. Eso era el margen de error máximo permitido.
Pero aquí está lo que los documentos oficiales nunca mencionaron. El túnel no era recto. Tenía curvas calculadas. Tenía secciones más profundas y secciones más superficiales. ¿Por qué? Porque los sensores sísmicos de la prisión están programados para detectar excavaciones en línea recta. Detectan patrones repetitivos de vibración. Pero si construyes un túnel con curvas irregulares, si varías la profundidad cada 50 metros, si alternas el ritmo de excavación, los sensores no pueden diferenciarlo del tráfico vehicular normal de la superficie. Es camuflaje geológico. La ventilación fue el desafío más complejo. A 10 metros bajo tierra, el oxígeno se agota en minutos. Los trabajadores usaban máscaras conectadas a tuberías de PVC que traían aire desde la superficie. Pero no podías instalar ventiladores industriales porque el ruido alertaría a los vecinos, así que diseñaron un sistema de ventilación pasiva. Tubos de 30 centímetros de diámetro que subían hasta la superficie disfrazados como tuberías de drenaje. El aire circulaba por diferencia de temperatura. Ingenioso, mortal si fallaba. Y falló 3 veces. La primera vez que falló la ventilación fue en diciembre de 2014. Trabajadores quedaron atrapados a 500 metros del punto de entrada. Perdieron el conocimiento por falta de oxígeno. El equipo de rescate tardó 40 minutos en sacarlos. 2 sobrevivieron. 2 murieron. Sus cuerpos fueron disueltos en ácido y tirados al drenaje. Sus familias recibieron $100.000 y la instrucción de decir que habían migrado a Estados Unidos. Nadie preguntó más. Porque $100.000 compran mucho silencio en Sinaloa. La segunda falla ocurrió en febrero de 2015. Un colapso parcial atrapó a 6 hombres bajo toneladas de tierra. Esta vez el equipo de rescate fue más rápido. Sacaron a 5 con vida. 1 murió aplastado. Su familia recibió la misma historia, la misma cantidad, el mismo silencio, y la excavación continuó. Porque ya habían invertido $25 millones, ya estaban a 1000 metros de distancia. Ya no podían detenerse. El costo hundido los empujaba hacia adelante. En abril de 2015 comenzaron a instalar los rieles. Rieles de acero diseñados para soportar el peso de una motocicleta modificada con remolque. La motocicleta tenía que ser especial. Tenía que caber en un túnel de 1 metro de alto y 80 centímetros de ancho. Tenía que poder transportar a un hombre de 170 libras más 50 libras de equipo. Y tenía que poder recorrer 1500 metros sin que el motor se sobrecalentara por falta de ventilación. La solución fue una motocicleta eléctrica, silenciosa, sin emisiones, perfecta para un túnel subterráneo. La iluminación también fue crucial. No podías usar lámparas de gas porque consumirían el poco oxígeno disponible. No podías usar lámparas convencionales porque requerirían cables eléctricos que podrían ser detectados. La solución fueron luces LED alimentadas por baterías recargables instaladas cada 10 metros. Cada batería duraba 72 horas. Cada 72 horas, un trabajador debía recorrer el túnel completo reemplazándolas. Era un trabajo de 6 horas, en la oscuridad, a 10 metros bajo tierra, solo. 3 trabajadores se negaron a hacerlo. Fueron ejecutados. En junio de 2015, faltando un mes para la fuga, el túnel estaba al 90% completo. Solo quedaba la parte más peligrosa: excavar hacia arriba bajo la celda 20. Esto requería precisión absoluta. Si excavabas 1 metro a la izquierda, terminabas en la celda 19. Si excavabas 1 metro a la derecha, en la celda 21. Y si hacías demasiado ruido, los guardias escucharían. Usaron taladros de diamante refrigerados con agua. Trabajaron solo de noche, durante el cambio de turno de guardias, cuando el ruido ambiental era mayor. Les tomó 17 noches completar los últimos 3 metros. El 11 de julio de 2015, a las 18 horas, el último trozo de concreto fue removido. El túnel estaba completo. 1.500 metros, 10 metros de profundidad promedio, $33.000 por metro, 9 meses de trabajo.
14 muertos. Y ahora solo faltaba una cosa: que el hombre más buscado de México se agachara y desapareciera por ese agujero. Porque después de 50 millones de dólares invertidos, después de vidas sacrificadas, después de años de planificación, todo dependía de 30 minutos. 30 minutos donde las cámaras estarían apagadas y los guardias mirarían hacia otro lado.